su discurso en él, y eso lo Sí, hace da la bien, sensación, porque al sí. final no tienen presión los jugadores, pero bueno, yo creo que hay veces que Luis Enrique peca de mal educado. Creo que tenemos que hacer nosotros los periodistas, intentar que la siguiente entrevista Saúl me la dé a mí. Es lo que yo quiero. Si a mí Ibai me da envidia porque hace cosas que yo no hago. No creo que el fútbol sea para tapar bocas, porque creo que también hay muchas veces que los futbolistas intentan o dicen que tapan bocas o que callan bocas, cuando en realidad lo único que hacemos es enjuiciar o valorar su trabajo. Y sinceramente, lo digo sinceramente, creo que la mayor parte de las veces, aunque Luis Enrique quiera que no, los periodistas sabemos bastante de fútbol. Pero bueno, yo creo que al final ha ido funcionando y Sí, por lo sí, menos no. el talento joven, vamos. Claro, Otra cosa no, pero futuro que has dicho tú y proyección. Luis Enrique dice que le sabe de fútbol más que nadie. Bueno, pues y que no nos escucha a los periodistas. Bueno, pues yo primero tengo la certeza de que es mentira. No es verdad. Hay 1000 ejemplos y compañeros que llevan más años en los medios de comunicación te lo pueden decir, pero hay uno que es bastante evidente y obvio, y es que Luis Enrique se lleva para su cuerpo técnico en la Roma a Marcos López, que ahora es comentarista en COPE, colaborador también aquí en Radio Marca. Si se llevó a Marcos López sería porque le escuchaba y le leía. No creo que fuese porque alguien se lo recomendase. Se lo llevó en su equipo técnico. Con lo cual, que Luis Enrique no lea a los periodistas y que no nos escucha es mentira. Eso es mentira. Entonces, por eso digo lo de callar bocas. Él centraliza mucho su discurso en él. Y eso lo hace bien, porque al final no tienen presión los jugadores. Pero bueno, yo creo que hay veces que Luis Enrique peca de mal educado. A mí es la percepción que me tengo, aunque yo creo que es un gran entrenador y me gusta mucho como entrenador. Vamos a cambiar un poco de tercio, vamos al terreno de los clubes. Y quiero comentarte un tema que está muy candente, sobre todo por una noticia que ha salido hace pocos días, y es el tema de la cada vez más común entrada de grandes masas de dinero por parte de personalidades importantes como Jeque, ¿no? Como multimillonario, que ve una posible inversión en el fútbol, ¿no? La noticia es la de Newcastle, ¿no? La de que se ha dicho que el fondo público de inversión va a comprar el 80% de Newcastle, ¿no? Una institución que tiene un activo de más de 400.000 millones de euros comprando en Newcastle, pues por lo menos de primeras, ¿no? Choca. Y me gustaría saber tu opinión respecto a esto porque, sobre todo, esto enfrente a, por ejemplo, equipos de España, como el Fútbol Barcelona o el Real Madrid, que siguen siendo, en principio, ¿no? Propiedad de los socios. Entonces, ¿crees que estos hechos que cada vez se dan más están siendo positivos para el fútbol? ¿No están siendo positivos para el fútbol? No, y al final yo creo que va a llegar un punto en el que se tenga que regular, y lo hemos visto este año en el fichaje de Mbappé por el Real Madrid. Yo no me escondo, yo soy aficionado del Real Madrid. Creo que ejerzo mi profesión con bastante libertad porque a mí no me paga Florentino Pérez, pero yo, mi sentimiento, como el de cualquier otra persona, es del Real Madrid desde muy pequeño, y yo entiendo al aficionado del Real Madrid que piensa, ¿por qué narices de alguna forma el Real Madrid este año ha chocado contra un muro? Y ha chocado contra un muro porque el PSG no tiene la necesidad económica, y porque ha habido momentos en los que a través de patrocinios fraudulentos y demás, tanto el como el City han recibido inyecciones de dinero que otros clubes no tienen. Es decir, no es lo mismo enfrentarte a un Bayern de Múnich, que creo que entre Real Madrid, Barça, Atlético de Madrid es un enfrentamiento de tú a tú, en el que pues uno tiene dinero y el otro tiene dinero, y ya vas jugando con el sentido de los jugadores y manejando la negociación. Pero yo creo que esto es totalmente desleal, me parece que es una competencia totalmente necia, y que es imposible competir contra equipos como el PSG o equipos de Estado. Y digo esto desde la posición de un equipo que se ha gastado muchos millones de euros durante muchos años, pero creo que la gran diferencia es que el Real Madrid, cuando se ha gastado dinero, ha sido porque él mismo lo ha generado. Es decir, el Real Madrid es un equipo que genera mucho dinero y se ha gastado mucho dinero, igual que el Atlético de Madrid ahora gasta más dinero porque genera más dinero gracias, entre otras cosas, a las participaciones en Champions. El Atlético de Madrid hace 15 años no se podía gastar 120 millones en Joao Félix. Ahora puede. ¿Por qué puede? Porque genera más dinero, o porque ha hecho ampliación de capital con determinadas personas, pero el PSG se gasta dinero porque sí. Y a mí, la verdad que no soy muy partidario de este tipo de circunstancias, o que sí lo soy, porque a mí me da igual quién sea el propietario de un club, pero que por lo menos haya una especie de control real, y no que se relaje porque se salgan de la Superliga los clubes. Sí, además es que da la sensación ya de que, como, bueno, pues es que al final está vendiendo una empresa a una persona, entonces le está dando de cierta forma el derecho a hacer lo que quiera con su empresa, que es el club, ¿no? Entonces da la sensación de que al final está claro que en cuanto al fútbol creo que no es positivo, ¿no? Pero en cuanto a los clubes es que encima ya yo creo que me da la sensación de que es suerte, incluso. Si te toca un Abramovich, ¿no? Para el Chelsea, bueno, pues bien, porque te ha mejorado, pero si te toca un Peter Lim, como el Valencia, por ejemplo, que sí, al menos o el del Málaga. Sí, o al menos deportivamente, al menos,
Mourinho lo ha hecho, ¿no? Y no está muy centrado. Entonces, hombre, suerte, ¿no? al final, por ejemplo, Peter Lim, pues es, no sé, tú tendrás tu ocio, yo tengo el mío, tenemos un dinero más o menos limitado, y a lo mejor yo me puedo comprar una raqueta de tenis de 120 euros y porque me apetece jugar al tenis, juego un mes y me aburro. Pues a esto les pasa igual, pero con clubes. Invierto 300 millones de euros en un club porque tengo 500.000 millones de euros en el banco y entonces pues me da igual perder 30 millones y cuando me aburro pues ya coloco ahí a Lai Jun-chan o a alguno de los integrantes del Valencia y pues ya pues el club morirá, a mí me da igual. No tienen apego por el club, entonces por eso, es que sería final... para mí fundamental hacer algo para que los socios realmente puedan limitar ese tipo de poderes y que no sé de qué manera puedan en algunos momentos echar a ese tipo de gente que no se está haciendo cargo de un club a través de una demostración judicial pertinente. Lo único que veo positivo, ¿no?, de esto es que por lo menos se está demostrando que la naturaleza del fútbol sigue funcionando. Quiero decir, no, esto no es un videojuego, tú no compras a todos los mejores y ganas, no. Sí. Necesitas un equipo, necesitas hacerlo bien, ¿no? Entonces por lo menos, no, yo creo la sensación que da que si al PSG le pilla un buen Leipzig, le pilla un buen Sevilla y no, a lo mejor... Sí, bueno, que eso es lo único que te queda ya. Pero porque el fútbol yo creo que es el deporte en el que al final es más difícil encontrar una inversión-reacción. El ejemplo más claro para mí es China. China ha conseguido tener gente muy buena en todos los deportes. En todos. Ha conseguido tener gente buena en atletismo, no sé, en todo. En todo lo que se han propuesto lo han tenido. Hay uno que no, que es el fútbol. ¿Por qué? Porque el fútbol tiene un factor que es que tú puedes ganar sin ni siquiera tirar a puerta, si se marca el rival un gol. Y eso es algo que puede darse, porque me puede decir alguien, ya, pero es que el baloncesto se puede estar metiendo unos canastas todo el rato en propia puerta, pero eso no va a pasar. Entonces, el baloncesto juegas a 80 puntos, juegas a 68 puntos, juegas a 70 puntos. Ahí se ve realmente quién tiene el talento. En el fútbol, un equipo de segunda B puede ganar un equipo de primera perfectamente. ¿Por qué? Porque hay otro componente que es el elemento cognitivo, que tienes que tomar decisiones muy rápido durante mucho tiempo, que se puede jugar a un gol, que se puede empatar, que no en todos los deportes se puede empatar y de empate ya es algo positivo y juegas con ello, que entra el factor nervios, que entra el factor precisamente de eso. O sea, el PSG este año tiene una presión muy grande. Si al PSG le toca un rival difícil en octavos y pierde en octavos, es un varapalo gordo. Es un varapalo que no se va a llevar un Benfica, si lo tiene. A Oporto le pasó el año pasado. Yo creo que el Oporto jugó mucho mejor contra la Juventus de Turín porque no tuvo realmente presión y le ganó por eso. Y yo creo que eso también es un elemento a tener en cuenta y que el GIC a lo mejor no lo tendrá, pero a base de dinero, pues digo yo que en algún momento ganará la Champions porque la plantilla que tiene el PSG es enorme. La dicotomía que se está dando dentro del periodismo deportivo en concreto, ¿no? Y el choque de opiniones que está habiendo, sobre todo en redes sociales, tanto de aficionados como de profesionales del periodismo, sobre lo que aparentemente consideran dos formas de hacer periodismo, ¿no? Una forma más analítica, pues basada en resultados, basada en lo que ha pasado en el partido, y una forma que se orienta más a lo que rodea al fútbol, ¿no? Un periodismo más agregado, un periodismo de, como dice, bueno, yo es que se me viene a la cabeza el momento Pererol, ¿no? Que es al final que representa esto. El periodismo de levantar el teléfono, ¿no? Y esto, vamos, yo por lo menos lo veo continuamente, una discusión continua de esto, de que es periodismo, que no es periodismo, unos contra otros y demás. No sé qué opinión te merece, si estás más en un bando o en otro, si estás... A ver, yo creo que hay muchas cosas que aclarar en ese sentido. Pero yo creo que es un maestro en lo suyo, creo que lo suyo es periodismo y yo no soy quien para entregar un carnet de periodista, porque para eso hay una asociación de prensa que nos da a los periodistas titulados y que ejercemos un carnet, entonces no soy yo quien, pero yo no creo que haya formas diferentes de hacer periodismo. Creo que hay maneras diferentes de tener un perfil dentro del periodismo. Es decir, yo aquí en Radio Marca tengo el perfil de Miguel Quintana, que es un perfil muy analítico del juego. Pero, por ejemplo, Quintana no es un periodista habituado a dar noticias. En cambio, tengo otro periodista en COPE, que es Juan Antonio Alcalá, que da muchas noticias, pero quizás no habla tanto de cómo hay dos laterales que hacen una duplicidad en el equipo de Bordalás. Para mí, ¿qué es mejor? ¿Por qué elegir? O sea, ¿por qué tengo que elegir yo a Quintana o a Alcalá si los dos son muy buenos en lo suyo? ¿Por qué no, si Alcalá me cuenta un fichaje de Jovic por el Real Madrid, no llamo a Quintana para analizar el fichaje de Jovic por el Real Madrid y pregunto el por qué? ¿No? Entonces, yo no creo que haya... El periodismo de levantar el teléfono es todo. O sea, levantar el teléfono es el ABC del periodista todos los días. Es decir, seguro a ti te pasará y no pasa. Y pasará a todos los periodistas incipientes. Tú un día normal hablas a lo mejor con 40, 50 personas. Todos los días. Te levantas por la mañana y lo primero que haces es, yo cuando hacía información del Real Madrid, llamar a mi fuente en el club. Oye, ¿qué hay hoy? Esto y esto. A la 1 tengo una intervención aquí en Radio Marca. Oye,
¿qué ha pasado en el entrenamiento? Pues mira, ha pasado esto, esto, esto y esto. Oye, hoy no ha pasado nada. Al rato tengo que estar llamando otra vez porque salta una noticia en Alemania de que pues yo tengo que ir a confirmarla. Es verdad y es normal, es que esto... Pedrerol, ¿cuántos años lleva de carrera? Mucho. Es normal que dé muchas noticias. Pero también es verdad que él hace una cosa que yo no valgo para hacer lo que hace Pedrerol. Y él es una bestia de hacer periodismo, pero yo, en esta dicotomía que tú has dicho, no entiendo por qué me tengo que quedar con Pedrerol y no con Maldini. O sea, no entiendo por qué. Si a mí me encanta Maldini. Yo cuando entra con David Sánchez toda la mañana, yo tengo el casco puesto para escuchar a Maldini, porque me gusta Maldini, me gusta mucho, y me gusta mucho Uzquiano, y me gusta mucho David Fer, y me gusta mucho Axel Torres, pero reconozco que hay días que me apetece ver el Chiringuito, primero porque me entretiene, porque es que es la verdad, y segundo porque, bueno, pues cuentan noticias, y Edu Aguirre da un montón de noticias, Juan César da un montón de noticias, entonces yo no creo en exclusivizar y encasillar a gente, porque yo estoy seguro de que si Edu fuese el reportero de Radio Marca del Real Madrid, daría un montón de noticias como las da en el Chiringuito. Entonces yo no creo que haya... Creo que hay una dicotomía, por desgracia, pero me parece, bajo mi punto de vista, que no debería haberla. La última pregunta va sobre los acontecimientos que se están dando cada vez más en las plataformas como Twitch o YouTube. El tema de personas de moda en esas plataformas que no son periodistas, ¿no? Que al final consiguen cosas que para un periodista sería un logro, ¿no? Y eso está aquí generando mucho conflicto, sobre todo en el periodismo. La charla que tuvo, por ejemplo, Juanma Castaño, ¿no? Con Ibai en Twitch, hablando de esto. Es chocante, ¿no? Que, por ejemplo, otro día vino a la facultad, la semana pasada, vino Pedrerol, que suele venir, ¿no? Cuando tal. Y al lado estaba sentado DJ Mario. En una charla de periodismo, en la facultad de periodismo, ¿no? Que de primera es chocante. Un DJ Mario persona que ha entrevistado a Pep Guardiola en el campo Manchester City, en su canal. O Ibai, que ha hecho una entrevista a Sergio Ramos de 1 hora y pico, seguramente en un momento en el que Sergio Ramos no hubiera dado una entrevista a ningún medio, ¿no? Yo creo que esto es un melón muy amplio. Yo lo primero no soy experto en Twitch, no soy un consumidor excesivo de Twitch, pero sí es verdad que reconozco que lo veo. Hay veces que hay cosas que me entretienen. Ibai, por ejemplo, es un tío bastante cabal. No me gusta ver a Ibai, por ejemplo, jugando a cosas, pero sí que las charlas que tiene con gente sí que me gustan y pues me parece loable y lógico y normal, pero también hay cosas que hay que tener muy en cuenta. Es decir, hay cosas que luego van más allá. Es decir, Sergio Ramos, ¿por qué da una entrevista a Ibai? Bueno, yo creo que le da una entrevista a Ibai porque Twitch tiene una asociación con Amazon y Sergio Ramos acaba de presentar un documental en Amazon. Es decir, es evidente que por qué le da esa entrevista y porque quiere promocionarse en ese momento Sergio Ramos y porque no va a ser lo mismo aquí en Radio Marca que, bueno, nosotros sí que tenemos patrocinio con Amazon, pero no va a ser lo mismo que lo haga en la COPE, que lo haga en Twitch, que es una plataforma propia de Amazon, ¿no? Es un poco la síntesis de esa entrevista en concreto. Piqué, yo creo que Piqué es un gamberro, a Piqué le encanta, Piqué prefiere la resistencia porque se lo pasa mejor, y Piqué yo creo que se sentiría cómodo si estuviese en cualquier tipo de entrevista, pero luego a lo mejor no se las puede dar por contrato con el Barça a la COPE o a RACU. Piqué sale a hablar un montón de veces. Yo creo que estamos en un campo, en un terreno apasionante, en una competencia tremenda, y yo sinceramente no creo que para mí sea una competencia DJ Mario, sino un complemento. Yo lo veo así. DJ Mario entrevistaba a Pep Guardiola, pero los compañeros de Gol hicieron una entrevista de 1 hora también. Es decir, que yo creo que vivimos un momento en el que quizás estamos un poco absorbidos por las redes sociales, pero es que el mismo día que Messi le hace la entrevista con Ibai, ostras, le hace Guillem Balaguer una entrevista a pie de campo también. Es que yo no creo que sea equidistante, claro. El partidazo no la hizo y Juanma, no sé si se enfadó, pero sí dijo que eso lo podría haber hecho un periodista. Sí. Es que ya lo hizo. O sea, y yo, ostras, a mí me gusta mucho como entrevista a Juanma, y el otro me parece que la entrevista con Tebas es un entrevistón de la leche. Y aquí tenemos en Radio Marca gente con talento, como Varela, Pablo López, Vicente Ortega, que hacen entrevistas buenísimas. Pero quizás a lo mejor por el público al que van dirigido, por la manera en la que se vende, por la repercusión que tiene, porque la engloban mejor, sus entrevistas parecen cosas novedosas, pero eso ya se ha hecho. Es decir, la conversación que tuvo Saúl con Ibai es algo que eso ya se ha hecho toda la vida. O sea, que un futbolista entre con un periodista que es afín y entre a contarle cómo está, ya se ha hecho. Que lo consigue Ibai, enhorabuena. ¿Qué creo que tenemos que hacer nosotros los periodistas? Intentar que la siguiente entrevista a Saúl me la dé a mí. Es lo que yo quiero. Si a mí Ibai me da envidia porque hace cosas que yo no hago. O sea, envidia. Sí, bueno, es envidia. Claro, a mí me gustaría entrevistar a Saúl. Claro que me gustaría. ¿Por qué lo entrevista a Ibai? Pues tendrá mil motivos y quizá lo que tengo que hacer yo es pensar ¿por qué Saúl se ha ido con Ibai y no conmigo? No sé, yo creo que es un debate muy difícil. Yo creo la verdad que vivimos en un mundo de muchísima competencia, en un mundo en el que tenemos que adaptarnos los periodistas, pero en el que también tenemos que ser conscientes de que creo que
ahora mismo estamos en una época dorada del periodismo deportivo en España, aunque parezca que no. Creo que hay más medios que nunca, hay un canal que es Gol dedicado al deporte, Marca Televisión a través de YouTube, está Marca, está el diario AS, hay un montón de webs. Si a ti no te gusta una, pues te puedes ir a otra perfectamente. Hay un montón de periodistas, gente que a través de las redes sociales se informa de todo. Estamos en un momento de muchísima información y muchísimos, bueno, pues muchísimos canales, y creo que estamos en una época muy buena en el periodismo español. Bueno, pues hasta aquí sería la entrevista. Vale, oye, muchas gracias. Si quieres un ratillo quedarte y te apetece o lo que sea, que seas ahí dentro, no hay problema. No te preocupes. Y nada, lo de Twitch y eso es que es muy jodido.